qué bueno es Dios. Tome su asiento. Y hoy quiero ministrar esta palabra bajo el tema, gloria al Señor, bajo el tema, se secó el arroyo. Ay, bien, alaba a Dios, aleluya. Mira a una persona y dígale, se secó el arroyo, aleluya. No, no te escuchó, dígale, aleluya, se secó el arroyo. De ese tema quiero enseñar hoy en unos minutos. ¿Qué problema cuando el arroyo se seca? Dios del cielo. Mira a otra persona, si el de al lado no está convencido, mira que está atrás, dile, se secó el arroyo, aleluya. A manera de introducción, quiero enseñar o decir esto. Por mucho tiempo el hombre o el ser humano, por mucho tiempo ha querido encajar, manejar, manipular o controlar las formas, los procesos y las maneras de Dios funcionar o las maneras de Dios hacer las cosas. Yo quiero que tú mires a alguien y le diga, tú no puedes encajonar a Dios, aleluya. No te escuchó, dígale, tú no puedes controlar a Dios. Y uno de los grandes errores del ser humano, y no aprendemos y no vamos a aprender nunca, es que nosotros siempre hemos querido, desde tiempos antiguos hasta hoy, el hombre siempre ha querido controlar las maneras o las formas de Dios de hacer las cosas. Ese es uno de los grandes problemas y de los grandes errores que el hombre no aprende, no aprendemos. Dígale a alguien, a Dios no lo podemos controlar, aleluya. A Dios no lo podemos manejar a nuestro antojo. No sé si alguien me está entendiendo esta noche. A Dios no lo podemos ni siquiera manipular. Y por tanto tiempo el hombre en términos generales ha querido hacer que Dios funcione a la manera de nosotros. Y Dios no puede ser encajonado. Dígale a alguien, Dios no puede ser encajonado. Es decir, de una u otra forma, tratamos siempre de enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. ¿Habrá alguien aquí que pueda enseñarle a Dios cómo hacer las cosas? Y por mucho tiempo hemos querido enseñarle a Dios cómo se hacen las cosas o cómo Él hace las cosas. Y yo me hacía esa pregunta y yo mismo me respondo cuando me hago la pregunta. ¿Y sabe por qué? Porque cuando el hombre considera que todo terminó, es cuando Dios comienza. No, tú no recibiste de este lado, me voy por acá. Porque cuando el hombre cree que ya todo se terminó, es el momento donde Dios comienza. Por eso jamás vamos a poder controlar a Dios. Porque cuando yo me siento derrotado, es cuando Dios me dice, ahora comienza tu victoria. No, tú no me has entendido todavía. Es que cuando el hombre se ve que ha fracasado, es cuando Dios dice, ni siquiera he comenzado contigo. Ese es el problema de nosotros. Cuando nosotros creemos que la vida se nos va, es cuando Dios dice, ahora es que viene la vida para ti. Cuando Elías vio que el arroyo se secó, dijo Elías, se acabó el ministerio. Pero fue allí donde se secó el arroyo, donde Dios le dijo, ahora voy a comenzar. Y quizás muchos de nosotros hemos entrado en una manipulación para tratar de convencer a Dios de que ya todo se acabó, pero Dios dice, no, tú no me puedes encajonar a mí. Y siempre pasa de una u otra forma, pasa eso en nuestra vida. Ahora, yo quiero compartir rápidamente con ustedes, porque hablamos de un arroyo. Diga que el que está a su lado, se secó el arroyo. Tócalo así rapidito, tócalo y dile, se secó el arroyo. ¿Sí o no? ¿Se secó o no se secó? ¿Se secó el arroyo o no se secó?
¿Se secó el arroyo allá atrás o no se secó? Se secó el arroyo. Permítame explicarle algo rápido acerca del arroyo. El arroyo es un lugar de poca anchura. Dígale que está a tu lado, poca anchura. De poco fluir. Alguien alaba a Dios, aleluya. Y de poca profundidad. El arroyo, literalmente, tanto literal como espiritualmente, el arroyo también es algo provisional. Diga, provisional. El arroyo es algo superficial. El arroyo es algo de tiempo en tiempo. Diga conmigo, tiempo en tiempo. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema que nosotros nos acostumbramos a vivir y a depender del arroyo. Gracias por ese amén allá atrás, gloria al Señor. Anímenme la gente allá atrás porque los de adelante están dormidos, aleluya. Alguien diga amén, dígale que está a tu lado, se secó el arroyo. El arroyo tiene sus características. Y una de sus características es que el arroyo es de poca profundidad. Oh, alguien está acá conmigo. El arroyo, cuando usted va a un arroyo, que es lo que hoy nosotros conocemos como quebradas, el arroyo es de poca profundidad. Hay algo más que yo puedo analizar del arroyo. El arroyo es algo provisional. Dile a alguien, eso es provisional. Es decir, es algo momentáneo. El arroyo es algo pasajero. El arroyo es como el estanque, aleluya, de tiempo en tiempo. El arroyo es una opción de Dios momentánea para dicho tiempo. Ahora mira a otra persona, porque el de tu lado no te está funcionando. Mira a otra persona y dile, se puede secar el arroyo, que se seque, porque no es mi bendición. Ahí está acá conmigo. No, pero veo gente como con chivo expiatorio, cara así como que, no sé, pero el arroyo se puede secar. ¿Por qué, pastor? Porque el arroyo es algo provisional. El arroyo no es mi bendición. Alguien alaba a Dios. Alguien de verdad está entendiendo lo que Dios le está diciendo esta noche. Alguien diga, el arroyo es algo momentáneo y que se seque si se va a secar. Pero el arroyo no es mi bendición. Está aquí conmigo. El detalle de esto es que hay gente que se acostumbra a vivir en poca profundidad espiritual. Voy para acá de nuevo. El problema es que la gente se acostumbra a vivir de lo momentáneo. Voy por acá. La gente se acostumbra a vivir de cosas pasajeras, creyendo que eso es su bendición, pero no es su bendición. Diga, mi bendición no tiene estampa de arroyo. Alguien está acá conmigo. Cuando Dios le habla al profeta, Dios le dice al profeta, no va a llover solamente por tu boca, por tu palabra, durante un tiempo. Era normal que como no llovía, era normal que llegara la sequía. Y al llegar la sequía, era normal que se secara el arroyo. Alguien está acá conmigo. Pero todo eso tenía un propósito. Porque si usted leyó los versículos del 1 al 3, dice que Elías se fue. Dios le ordenó que Elías se fuera al arroyo. ¿Y qué le digo? Escóndete en el arroyo. Nadie se esconde por esconder. Dios del cielo, alguien diga amén. Pero cuando Dios manda al profeta al arroyo, lo manda con un propósito. La Biblia dice que el arroyo se secó. Diga, se secó. Dios del cielo, aleluya. ¿Lo digo o no lo digo? Aleluya. Elías llega al arroyo y Dios le dice a Elías, bebe del arroyo. Por la mañana y por la tarde van a venir cuervos
Alguien dígame. Y los cuervos en la mañana en su pico llevarán pan y carne. Cuando el arroyo se seca, los cuervos también dejaron de ir. Alguien alaba a Dios. Porque hay gente que se acostumbra. Dígale que está a tu lado: mi bendición no viene del pico de un cuervo. Dígale a alguien: no esté esperando cuervo, porque mi bendición no viene del pico de un cuervo. Mi bendición viene de la mano de Dios. De verdad, alguien dígame. Hay gente que se acostumbra a vivir del pan y de la carne de los cuervos. Pues yo le creo a un Dios que no de alguien alaba a Dios, que no me diseñó para depender de un bendito cuervo. Yo creo en la bendición de Dios. Dígale que está a tu lado: deja de estar acostumbrándote al arroyo, hombre. Hay gente que vive por el arroyo, se desvela por el arroyo, mata por el arroyo. El arroyo es algo provisional. Si Dios permite que tú llegues al arroyo, disfrútalo. Pero eso no es tu bendición. Eso es algo provisional de parte de Dios. ¿Y por qué Dios tiene que? Pregúnteme, pastor, ¿por qué se secó el arroyo? Ay, ay, ay. Yo no sé por qué la gente anda orando y que Señor envía los cuervos. Yo no necesito pan ni carne de los cuervos. Yo necesito que mi bendición venga de la mano de Dios. Alguien diga amén, por favor. Elías se había acostumbrado tanto al arroyo que dependía del fluir de las aguas del arroyo. Cuando Elías se acostumbró al arroyo, también se acostumbró a que los cuervos le llevaran pan y carne. ¿Alguien está acá conmigo? Hay gente que se acostumbra a lo poco profundo. Hay gente que se acostumbra al poco fluir. Hay gente que se acostumbra al pan y a la carne de un bendito cuervo. ¿Sabe por qué? Por eso que cuando los cuervos no van, se sienten mal. ¿Sabe por qué? Porque han puesto su esperanza, han dependido de un pedazo de carne, de un bendito cuervo. Dígale a alguien: mi bendición no viene de los cuervos. Mi bendición viene de la mano de Dios. Dígale que está a tu lado: no te acostumbres al arroyo, que algún día se va a secar. Espiritualmente el arroyo es algo, hablando espiritual, gente que va al arroyo de poco fluir, espiritualmente hablando. Van a su arroyo de poco fluir. Aleluya, alguien diga amén. Van a su arroyo espiritual de poca profundidad. Van a su arroyo sabiendo que su arroyo es algo momentáneo. Y cuando se seca tienen un problema. Porque cuando Dios ve que tú te acostumbras a lo que no es tu bendición, te lo seca. Toca al que está a tu lado: cuando Dios ve que te acostumbras a lo que es provisional, Dios lo seca. ¿Sabe por qué Elías fue al arroyo? No fue porque él quiso ir. Elías fue al arroyo por temor. Se estaba escondiendo. Dígale que está a tu lado: no te escondas. Se estaba escondiendo el profeta y ya va a estar acabado, deprimido. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? Escóndete en el arroyo. ¿A dónde lo mandó? ¿Qué es el arroyo? Provisional, algo momentáneo, algo de poco fluir, algo de poca profundidad. Y lo triste es que la gente no tiene discernimiento para discernir que lo que me están dando no es mi bendición. Dile: no te confundas. Hay cosas que parecen bendición, pero no es mi bendición. Hay gente que te puede bendecir y yo lo recibo, pero eso es provisional. Eso no es mi bendición. ¿Alguien está acá conmigo?
Diga, mi bendición no tiene cara de arroyo. Mi bendición tiene profundidad. Mi bendición es ancha. Alguien alaba a Dios. Mi bendición no es momentánea, es permanente. Por eso, porque los arroyos se secan cuando no hay agua. Cuando no llueve se seca. Quiere decir que el arroyo es de tiempo en tiempo. Pero cuando tú sirves a un Dios vivo, Dios no te bendice de tiempo en tiempo. Yo voy en contra de la gente que vive de tiempo en tiempo. No, eso no es el Dios que yo sirvo. El Dios que yo sirvo desde que me levanto me anda bendiciendo. ¿Sabe por qué? Porque alguien alaba a Dios. Tú tienes que creerle a Dios y no acostumbrarte al arroyo. El problema es que cuando se seca el arroyo, la gente no sabe qué hacer. Cuando el cuervo ya no viene con pan, ya la gente no sabe qué hacer. Porque alguien diga, por favor, amén, aleluya. ¿Por qué el arroyo se seca? Mira que está a tu lado. Hay un propósito de Dios cuando el arroyo se seca. Hay un propósito de Dios cuando lo provisional en tu vida se acaba. Hay un propósito en Dios cuando los recursos del cuervo que te traen se acaban. Cuando el pan del cuervo se acaba, hay un propósito de Dios. Mira a alguien, no, de verdad tú necesitas decirle a alguien, hay un propósito de Dios. Número uno, ¿por qué se secó el arroyo? Número uno, necesito que gente entienda, que la gente entienda que no nos podemos acostumbrar a las cosas provisionales. Nadie vive de lo provisional. Nadie vive de lo momentáneo. Nadie vive del poco fluir, hablando en términos espirituales. Ningún cristiano puede vivir en pocas profundidades. Por eso Jesús le dijo, adentro. Y mar adentro no es orar 5 minutos y salir corriendo. Padre eterno, te bendigo, Dios. Te bendigo, Padre, amén, perdona. No, eso no. No. Vivir en las profundidades es tener una intimidad con Dios. Es tener, dígale que está a tu lado, es tener relación con Dios. Es tener relación con Dios, dígale. Y el arroyo se le seca al profeta con un propósito. Porque siendo el profeta estaba escondido. Los profetas, dígale que está a tu lado, los profetas no se esconden. Y si los profetas se esconden es porque están en la carne. Cuando el hombre de Dios, alguien alaba a Dios, cuando el hombre de Dios se tapa, mira a alguien y dile, cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios se tapa, es porque hay algo raro en su vida, que no quiere que sea descubierto. Se fue. Y Dios es tan bueno que lo tuvo que esconder para que su vida, su poca profundidad, no fuera delatada. Pero cuando el hombre piensa que todo terminó, es cuando Dios vuelve a comenzar. ¿Por qué se secó el arroyo? Número uno, el arroyo se secó para enseñarnos que nuestra dependencia no está en el arroyo, sino está en las manos de Dios. Dígale que está a tu lado, tu bendición no depende del arroyo. Tu bendición depende de las manos de Dios. No te escuchó, dígale, tu bendición no viene en el pico de un cuervo. Dígale que está a tu lado, tu bendición no viene en el pico de un cuervo. Alguien dígame, tu bendición viene de la mano de Dios. Entonces cuando Dios seca el arroyo, Dios le está enseñando a Elías, tú no dependes de este arroyo. Porque hay gente que se acostumbra a las pocas profundidades y Dios tiene que decirle, tú no dependes de esto. Tú no dependes del pan ni de la carne que te traen los cuervos. Alguien me está entendiendo. Qué bueno es que la gente me bendice. Qué bueno que me entra una oportunidad. Pero Dios también nos enseña. Alguien dígame que cuando el arroyo se acaba, es Dios enseñándonos de que mi bendición no depende de ellos, sino
si no depende de la mano de Dios. Habrá alguien que diga: mi bendición depende de la mano de Dios. Por eso Dios tiene que secar algunos arroyos. Porque hay gente que depende tanto de los arroyos que se olvida de quién es Dios. Gracias por ese entusiasmo. Hay gente que depende tanto de los arroyos. Usted identifique su arroyo. El arroyo es algo momentáneo, algo superficial, algo de tiempo en tiempo, algo para hoy, pero no es para mañana. Y Dios tiene que acabar o secar algunos arroyos para enseñarnos que no dependemos del arroyo, sino que nuestra bendición viene de parte de Dios y no de un cuervo. Dígale que está a tu lado: el cuervo me puede traer hoy pan, pero yo sé que mi bendición es más grande que el pan del pico de un cuervo. Dígale a alguien: mi bendición es más grande que el pan del pico de un cuervo. Aleluya. Hablar de la dependencia de Dios es hablar de la dependencia de su presencia, de la dependencia de su esencia y de la dependencia de su benevolencia. ¿Cuántos dependen de la presencia de Dios? ¿Cuántos dependen de la esencia de Dios? Alguien diga amén, por favor. Habrá alguien que diga: de verdad tengo la esencia de Dios. Por eso decíamos que mi bendición es mayor que un pedazo de pan en el pico de un cuervo. Porque yo sé, escuche esto: cuando tú dependes de la presencia de Dios, tú entiendes que tu bendición no es eso. Aló, ¿alguien está acá conmigo? Cuando tú estás, aleluya, dependiendo de la presencia de Dios, hasta tu forma de pensar en tu bendición cambia. ¿Alguien de verdad me está entendiendo? Por favor, la gente no anda detrás de un cuervo para que le bendiga. Yo no sé cómo hay gente que alaba a Dios y anda detrás de cuervos para que los cuervos lo bendigan. No, mi bendición no viene del cuervo. Es más, ¿sabe qué hacen los cuervos? Los cuervos reciben orden para que me den pan provisional. Pero yo como siervo, usted como mujer de Dios, como hombre de Dios, sabe que su bendición no es eso, sino que su bendición es mejor. Dígale: mi bendición, diga: mi bendición proviene de las manos de Dios y no de un cuervo. Ahora escuche esto. Cuando el hombre y la mujer de Dios están apegados mucho a lo provisional, pues están apegados tanto a lo momentáneo. Gloria al Señor. Cuando el hombre y la mujer de Dios están apegados a lo provisional, siempre será una mortificación para su vida cuando el arroyo se seca. ¿Está aquí conmigo? Cuando el arroyo, si usted quiere ver la gente apegada a lo provisional o a lo momentáneo, que se seque su arroyo y tú lo vas a ver cómo saltan. Alábalo. Cómo pelean después. Alábalo. Cuando una persona se mortifica por el arroyo que se secó, es porque tenía toda su dependencia en eso. Pero el arroyo, pero la gente que depende de su bendición, que es de Dios. Alguien alaba a Dios, papá. Cuando tú sabes que tu bendición viene de Dios, el arroyo se seca y se puede requete que secar, pero tú siempre tienes una palabra de fe y de esperanza en medio de cualquier situación, porque tú sabes que si Dios lo secó es porque Dios va a comenzar algo nuevo. Entonces tú no entras en mortificación. Pastor, no, pero yo soy ser humano. Yo siempre voy a pelear con la gente esta. Porque la gente a veces quiere que tú aceptes su humanidad. Yo soy ser humano, pero cuando yo acepté a Cristo, yo dejé de ser humano. No, tú no me entendiste eso. Vivo como humano, como humano,
Duermo como humano y hago muchas cosas como ser humano, pero no soy de este mundo. Soy de alguien, alaba a Dios. Por eso, cuando tú entiendes que hay algo provisional, es porque Dios lo ordenó momentáneamente para mí. Pero yo reconozco que no es eso lo que Dios tiene para mí, sino que sé que lo que viene para mí es mayor. Por eso mi dependencia no está en un arroyo, mi dependencia está en Dios. Número 2. Dígale a alguien, mi dependencia está de Dios. Así que se seque el arroyo. Cuando se seca el arroyo, Dios le está diciendo al profeta, se secó. ¿Usted sabe cuál fue la actitud del profeta? No cuestionar a Dios. El profeta se levanta y dice, se secó el arroyo. Los cuervos no vienen. Los cuervos son hasta más inteligentes. Los cuervos, se secó el arroyo, ¿qué voy a hacer allá? Porque la sequedad de algo es sinónimo de maldición y de pecado. Cuando algo está seco, eso es señal de maldición y de pecado. Y los cuervos dicen, se secó el arroyo. Los cuervos, Los cuervos nunca más llegaron cuando supieron que el arroyo se secó. ¿Usted no me cree? Jesús un día vio la higuera y dijo, wow, iré yo, porque la Biblia dice, tuvo hambre. Y cuando fue a buscar higos en la higuera, vio que la higuera no tenía higos y dijo, maldita seas. La maldijo. Al día siguiente los discípulos pasaron por allí y vieron la higuera que estaba, y le dijeron al Señor, Señor, la higuera que tú maldeciste se secó. Por eso Clarisa Serrano dice, se secó, la higuera se secó. Y todo el mundo baila, se secó. De maldición, la maldijo. Ezequiel capítulo 37, el profeta Ezequiel mira y dice, ¿qué ves? Digo, un valle de hueso. ¿Por qué se secaron? Porque Dios lo entregó a sus enemigos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el pecado del pueblo de Israel. Donde hay sequedad, hay maldición y hay pecado. Pastor, la sequedad, ¿cómo usted puede entender la sequedad cuando ya todo no fluye? De verdad, alguien está acá cuando la cosa no fluye. Cuando tú te paras, habla y el Espíritu no hace nada. Cuando alguien alaba a Dios, cuando la revelación se cierra. Dígale que está a tu lado, cuidado con la sequedad. Que alguien te esté echando agua, papá. Porque los cuervos vieron, estoy hablando, cuéntame, oh, verdad. Los cuervos vieron, dice, se secó el arroyo. Se secó el arroyo. Escucha. Se secó. Y los cuervos dicen, ¿sabe qué? Tira este pan y tira esa carne por donde sea, vámonos. No fueron más. Porque ni los animales quieren estar en un lugar seco. Los animales no buscan un lugar seco. Porque lo seco es sinónimo de muerte, no hay vida. Entonces cuando Dios seca el arroyo, el profeta comienza a preocuparse. Pero a la vez se entiende y dice, algo Dios va a hacer. Está aquí conmigo. Y él comienza a darse cuenta que su bendición o la dependencia de su ministerio no depende del fluir del arroyo, sino depende del Dios del cielo. ¿Alguien está acá conmigo? No, de verdad, dígale a alguien, dependo de Dios. Lo segundo, ¿por qué se secó el arroyo? El arroyo se secó para movernos o para que el profeta se moviera en la dirección correcta.
aquí vamos a tragar saliva para rato. Dígale que está a tu lado, muévete en la dirección correcta. Dios del cielo. ¿Qué le dijo Dios al profeta? ¿Qué le dijo Dios al profeta? Se secó el arroyo. ¿Sí o no? Elías dice, ¿ahora qué voy a beber? Pero él entiende que su bendición no depende del arroyo, depende de Dios. Algo Dios va a hacer. Y Dios aparece y le dice, muévete y levántate y vete donde la viuda de Sarepta. ¿Alguien está acá conmigo? ¿Qué le dijo Dios al profeta? Levántate y vete. ¿Habrá alguien que me esté entendiendo? El profeta no se movió en la dirección que él quiso. Porque hay gente que cuando el arroyo se seca se mueve en cualquier dirección conforme a lo que le da la gana. Y el hombre y la mujer de Dios jamás puede moverse en su propia dirección. Es lo que nosotros conocemos como autodirección. La autodirección es cuando el hombre se autodirige por sí mismo. Y el profeta no se autodirigió. Alguien está aquí conmigo. Se secó el arroyo. Mi pregunta es, ¿qué haces tú cuando el arroyo se seca? ¿Qué haces tú cuando los cuervos que te daban pan provisional ya no regresan? ¿Qué hacemos yo cuando alguien me da la soda y ya la soda no llega? ¿Qué hago yo ahora? ¿Para dónde voy? Es allí donde todos como seres humanos comenzamos a pensar, ¿ahora qué voy a hacer? No, el profeta se secó el arroyo. Ahora tengo que esperar la dirección de Dios. Y Dios aparece y le dice al profeta, levántate y muévete en esta dirección. El profeta nunca se quedó en la sequedad del arroyo. Tú sabes que hay gente que se le secó el arroyo y todavía insisten en eso. Están allí. El arroyo está seco, pero ellos están cavando a ver qué buscan. Se secó. Dígale a alguien, se secó. No, no te escuchó. Dígale, se secó. Y el profeta atiende la dirección de Dios. Diga conmigo, dirección de Dios. Y el hombre de Dios, no importa cuántos arroyos se le sequen, no importa cuántos cuervos dejen de darle pan, ellos siempre se mantienen en la dirección de Dios. Es decir, el hombre y la mujer de Dios siempre tienen que ser dirigidos. Los autodirigidos no tienen cabeza. Dios mío, voy por acá. Los autodirigidos no tienen cabeza. Dios no puede dirigir a alguien que no tenga cabeza. Por eso, desde Abraham hasta Juan en Apocalipsis, todos los hombres que sirvieron a Dios fueron dirigidos. El Espíritu Santo un día irrumpió un culto de ayuno. ¿Cuántos vienen a los ayunos? Y el Espíritu Santo dijo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que lo he enviado. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Estaba ¿qué? Dirigiendo. Entonces, el profeta, cuando el arroyo, quiero hablarle a la gente que se le seca el arroyo, porque cuando a la gente se le seca el arroyo, se le olvida ministerio, se le olvida gloria, se le olvida unción, se le olvida casa, se le olvida esto, se le olvida otro, porque su arroyo se secó, porque su corazón no estaba en Dios, estaba en el arroyo. Y cuando el hombre tiene su corazón en el arroyo, la pasa mal. Aquí conmigo, de verdad, alguien está aquí conmigo. Entonces la gente se empieza a incomodar porque el arroyo se secó, pero los hombres que son dirigidos dicen, papá, se secó, ahora dirígeme, ¿a dónde voy?
se secó el arroyo, tú me traíste para acá y el arroyo se secó. Ahora dime cuál es la nueva dirección. Los hombres direccionados se mueven en fe. Los hombres direccionados entienden que en Dios no hay margen de error. Y yo quiero explicar esto. Y voy a terminar. Cuando hay una persona direccionada por Dios, escuche esto, porque esto te va a ayudar y nos va a ayudar. Cuando hay alguien que está direccionado por Dios, no hay margen de error. Yo no sé de usted, pero yo he visto mucha gente que hablan mucho de Dios, pero hay mucho margen de error en lo que ellos dicen que Dios dijo. Y cuando Dios te direcciona, no hay margen de error. No, pastor, todos tenemos error. No, yo no hablo de tu error. Yo hablo de la dirección que te ha dado Dios. Porque no puede existir, es que más, no existe un hombre o una mujer que es direccionado por Dios en lo que Dios le dice para hacer, donde hay mucho margen de error. Además, cuando Dios te dirige, Dios te va a llevar a ver la gloria de Dios. Alguien alaba a Dios. Cuando Dios te dirige hacia donde está la bendición de Dios. Vamos, alguien diga amén, por favor. Cuando Dios te dirige, Dios no te dirige al fracaso. Cuando Dios te dirige, Dios no te dirige a la derrota. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando Dios te dirige, Dios te lleva rumbo a la victoria. Por eso, hay veces no entendemos cómo la gente y mucha gente dice ser direccionado por Dios. Por eso usted nunca me va a escuchar a mí decir que Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Yo sentí en mi corazón que fue Dios. Y ayer soñé que estaba en Marte y en Plutón. Y regresé como Thanos. Y son los que más gloria ven. Pero en todo lo que Dios le ha dicho para hacer, hay margen de error. Entonces, cuando hay margen de error, yo tengo que preguntar, ¿fue Dios que dijo? Entonces, a veces nosotros los predicadores o los ministros nos quejamos y cuestionamos cuando la gente empieza a decir esto. Y muchos de nosotros a veces somos responsables de esta cosa. Cuando Dios dirige, cuando Dios te direcciona, Dios le dijo al profeta, vete a la casa de la viuda de Sarepta. Alguien está acá conmigo. ¿Cuánta viuda había? Alguien está acá conmigo, pero él le dijo a la viuda de Sarepta. Vete allá porque ella te va a sustentar. Yo te pregunto, ¿cómo una mujer pobre, arruinada, con síndrome de muerte, puede bendecir o sustentar a un hombre de Dios como Elías? Pero eso sucede cuando el hombre de Dios es dirigido o se deja dirigir por Dios. Toma dirección de Dios. Dile que está a tu lado, déjate dirigir por Dios y no por tus sentimientos y tus emociones. Dígale que está a tu lado, déjate. Elías podía decir, para allá yo no voy. Pero lo que nos parece poco, para Dios es mucho. Lo que nuestros ojos pueden ver como pobreza, para Dios es riqueza. Lo que para nosotros puede ser muerte, para Dios es vida. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir amén? El arroyo se secó porque Dios quería cambiar el enfoque del profeta de un enfoque natural a un enfoque espiritual. Todo lo que el profeta veía eran cosas naturales. Se acostumbró a lo natural. El hombre de Dios que hizo descender fuego del cielo, ahora se estaba acostumbrando
a las cosas simples y naturales de la vida. Y Dios, cuando seca el arroyo, le cambia su enfoque. Elías vio el arroyo secarse, pero cuando va ante la viuda, va con una orden. Alguien alaba a Dios, aleluya. Y la orden del profeta, de Dios en el profeta, era que él sería la bendición de esa casa. Ahora Elías iba a ver cómo la harina se iba a multiplicar. Ahora Elías iba a ver cómo el aceite iba a incrementar. Porque Dios quiso cambiar su enfoque. ¿Cuánta gente, escuche esto, y a veces es triste? No puede existir una persona de Dios quererse mover en lo espiritual con un enfoque natural. Algo necesita cambiar en mí. Algo necesita cambiar en nuestras vidas. Si el arroyo no se seca, el profeta jamás hubiera cambiado su enfoque. El arroyo tuvo que secarse, y por eso hay cosas que en tu vida se tienen que secar para que tú puedas cambiar el enfoque de ver las cosas. Hay cosas que nosotros vemos y las vemos bajo un enfoque natural, pero cuando el arroyo se seca, eso cambia tu enfoque. Ya Elías no veía cuervos, ya Elías dejó de ver el arroyo seco. Ahora Elías comenzó a ver cómo la harina o cómo una mujer iba a ser sumamente bendecida, porque la harina y el aceite nunca iban a escasear en su casa. Un hombre que huyó y estaba escondiéndose con miedo porque había declarado una palabra de Dios. Lo estaban persiguiendo, lo estaban, aleluya, correteando para matarlo por profetizar, aleluya. Y Dios le dice: escóndete. Un hombre escondido ahora ve que el arroyo se seca, pero de pronto su enfoque cambia. Ahora ve el panorama donde las cosas suelen ser mucho mejor. Mira al que está a tu lado, dile: cambia tu enfoque. No todo es como tú lo quieres ver. Por eso yo necesito que haya cosas en mi vida, cuervos que me bendicen, que de repente me traen algo. Hey, pastor, ahí para usted ve. Llega el momento que Dios necesita que no lleguen más, para cambiar mi enfoque, para cambiar mi manera de ver las cosas y no ver las cosas de forma natural, sino de forma espiritual.